¿Qué clase de media es esta? Que cuando me la pongo ya está puesta. Me queda grande o no me entra. Me cago en esta clase de media. ¿Qué media de clase es esta? ¿Qué media? ¿Qué media de clase es esta? Que nadie sabe ni contesta. ¿Qué clase de media es esta? Me cago en la clase media. ¿Qué clase de media es esta? Me cago en esta clase de media. En la baja pasas hambre, en la alta te aburrís. Sos un pobre infeliz, más tenés y más pedís, más tenés y menos es. Para eso está la media que protesta, pobrecita, cuando ya no hay tanta guita para comprar el confort, que te dé un tele mejor, ese auto de Japón, salir a un restaurante o sentarte en el diván, a que te saque las culpas con la lista de salón, que te limpia con jabón, las ideas importantes, las que duelen, las que arden mías, y salís limpito y pensando en tu autito. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va la clase media? La clase media, el miedo a caer. Mira, hoy por primera vez te vamos a dar el dato de cuánto de tu sueldo se te va a pagar los sobreprecios de los grandes formadores de precios de este país. Además de la inflación, todos los que te cobran el doble, el triple de la inflación, los formadores de precios que vos no podés salirte de ahí, ¿cuánto te sacan de tu sueldo? ¿Cuánto te cuesta que esos tipos se abusen? Te vamos a dar el número exacto. Vos ganás esto, tanto estás pagando de más. Pero primero vamos a decir algo. Quedó muy claro que la presidenta Cristina Fernández va a jugar en 2015 y va a jugar buscando juntamente a esta clase media. Diría yo que el Código Procesal Penal está hecho a medida de esa clase media. Tiene que ver con los reclamos de esa clase media, más allá de que nos guste o no nos guste. Y también está bastante claro que la presidenta está empezando a pensar que claramente su candidato es Daniel Scioli, aunque no lo verbalice, uno sabe que está empezando a haber un apoyo hacia ese candidato. A ver, la presidenta sabe que Scioli va a ganar las PASO del Frente para la Victoria y sabe que después de ganar, las encuestas dicen que Scioli está en un 30, 32%. Tiene que llegar a 40 para ganar en primera vuelta. 40 más un voto. ¿Qué necesita para eso? La clase media. Ahora, esa clase media que le fue muy bien durante varios años, que llegó a 2008, 2009, con desempleo 6-7%, con consumo récord, y después una parte de esa clase media, que según dicen en este momento se alejó del kirchnerismo, se estancó. ¿Y se estancó por qué? Y por la inflación, que es responsabilidad del gobierno, y por el abuso de empresas que se dieron cuenta de que la clase media tenía muy buenos ingresos y salieron a capturar esa renta. ¿Sí? Ese número te vamos a mostrar hoy. ¿Cuánto ganas vos y cuántos de eso es sacado de tu bolsillo, esquilmado por empresas que abusan de su posición dominante y que lo siguen haciendo en cada uno de los rubros con nombre y apellido como siempre? A ver, también para la oposición es un desafío salir a buscar a esa clase media y por eso hay promesas hacia esa clase media. ¿Son cumplibles esas promesas? ¿Qué va a pasar con los subsidios? Te adelanto que en los próximos días el gobierno va a anunciar una rebaja parcial de los subsidios a la electricidad. Pero hay candidatos que dicen que para bajar la inflación hay que eliminarlos. ¿Y qué pasaría con la clase media si los eliminás? ¿Cuáles son los problemas? Antes de darte el dato de cuánto estás pagando de más, ¿qué podrías hacer con eso de pagar de más? Vamos a ver en una encuesta en la calle qué dice la clase media. Para mí no hay clase media, o hay clase baja o hay clase alta directamente. Me parece que o sigue la misma, pero ingresar nueva no creo que haya ingresado. El profesional está bastante más afectado que otros. Parece que la situación es un poco mejor a lo que era antes, que hay más posibilidades sobre todo. Yo diría que en consumo se sumó gente, en lo que puede ser nivel de educación y esas cosas, restó gente. Acceso a la vivienda no hay. Hay más clase media, pero el nivel intelectual ha bajado. Pienso que creció. Mal, decayendo. Hoy en día yo creo que la clase media está protestando un lugar adquirido que adquirió los últimos 10 años y que no se quiere mover de ese lugar, que me parece perfecto y que espero que todo el mundo pueda algún día llegar a ser clase media. A ver, la mitad de la clase media de hoy fue creada por este gobierno. Sin embargo, una parte de esa clase media, dicen las encuestas, que no está con este gobierno ya. ¿Por qué? A ver, vamos a ver cuántas clase medias se
estructuraron en estos últimos años. Vamos a verlos. ¿Cuántos se crearon? ¿Cuántos pasaron de pobres a clase media? Mira, en 2003 había 9 millones de personas en la clase media argentina. En 2009 llegó a 18 millones. En 2014 son 20 millones. Pero, a ver, ¿qué dicen los consultores de qué es ser una clase media? ¿Qué es pertenecer a estos? A los Simpson, a la gran clase media, ¿cuánto tenés que ganar? Vamos a verlo en una placa. A ver, para ser la clase media típica, el ingreso familiar está en 6.700 pesos y ahí está el 33% de los argentinos. La clase media alta es arriba de 12.000 pesos y ahí está el 11% de los argentinos, ¿sí? Ahora, mirá, en 2008 el desempleo llegó al 7%. Estábamos en un consumo récord y los formadores de precios comenzaron a decir, en ese momento tenían que decidir, ¿invierto o subo los precios? En ese momento empezaron a capturar renta, empezaron a sacarte del bolsillo en distintos rubros y hubo una parte de la clase media a la que le empezó a doler, A ver, es mucho más fácil cuando vos sos un monopolio o un oligopolio, subir los precios, abusar de tu posición dominante, que invertir, eso está claro. Lo que hicieron fue eso. Y los que más te sacaron del bolsillo, te lo hemos mostrado muchas veces, pero hoy te vamos a dar un detalle sobre tu sueldo, fueron los supermercados. Los tipos te sacaron el dinero del bolsillo así. Vamos a ver la primera placa sobre cuánto ganaban antes los supermercados y cuánto ganan ahora. Mirá, hasta 2008 marcaban un 30%, es decir, un producto lo compraban a 10 pesos. Te lo vendían a 13, ¿sí? Cuando los tipos vieron que vos tenías guita en el bolsillo, cuando la clase media mejor le iba, empezaron a subir los márgenes. Hoy, un supermercado marca un 65%. En Francia, el mismo supermercado, ustedes me entienden, marca un 10%. Acá, un 65%. Ahora, vos fíjate, esa es la inflación de 2008 a 2014 del consultor Miguel Bain. 230%, que es un montón y que es responsabilidad del gobierno. Pero ¿cuánto marcaron los supermercados? ¿Cuánto subieron los supermercados? Un 384%. A ver si entendemos. Hay una parte que tiene que ver con errores macroeconómicos del gobierno, ¿sí? Y que te generó esa inflación en 6 años, 230%. Es un montón. Ahora, los supermercados subieron un 384% de promedio, casi el doble. Eso te lo están sacando del bolsillo. A ver, te doy un ejemplo, después te lo doy con más precisión. Si vos gastabas 1.000 pesos en el 2008 en el supermercado y la inflación fue 2.30, vos tenías que pasar a gastar 3.300 pesos. De 1.000, 3.300 pesos. ¿Cuánto gastás? 5.400. 2.100 pesitos de más te lo llevó el supermercado por el abuso de 3 tipos que se ponen de acuerdo. Pero no son solo supermercados, vos lo sabés. Vos sabés qué es lo que más te sube. Vamos a ver una encuesta donde la gente dice lo mismo que después yo te voy a dar en datos. Míralo. No la tenés la placa. A ver, ¿qué cosas son las que más te subieron? Las cosas que vos no te quisiste privar, las cosas de cuando te subían, son monopolios, vos no podés cambiar, entonces lo pagás, vos convalidás ese precio. Por ejemplo, el uso de los celulares. ¿Sí? Estos celulares que andan tan mal y sin embargo subieron muchísimo. Ahí tenemos la encuesta, mira, la gente lo sabe, mira lo que dice la gente. Internet y cable, eso es el que más pago. Sobre todo el teléfono. La luz la tengo subvencionada, pero si me sacan la subvención va a ser bastante difícil afrontarla. Las prepagas, también se nota mucho el aumento. A mí particularmente la luz. El celular sí, está bastante caro. El agua, porque de 19 pesos, yo estoy pagando 100 pesos ahora. Internet, sí, aumentó bastante. El mes pasado pagué de luz 3.400 pesos, no lo paga un edificio. Teléfono, el agua, el gas, que ha subido mucho. Teléfono, cualquier cosa me cobra. Desgraciadamente en este país, primero hay que pagar y después reclamar. A ver, el celular, el cable, las cosas que vos no te... La medicina prepaga, obviamente, que vos no la querés dejar, subieron muy por arriba de la inflación. Es decir, hay una inflación que es macroeconómica, que tiene que ver con un montón de las razones. Algunos dicen que se gasta mucho y se emite, otros que es puja distributiva, otros que en realidad hay más demanda que inversión. Y después están los tipos que se dieron cuenta que había una clase media con mucha guita y salieron a buscar esa renta. Vamos a ver la placa y empezar a ver
cuánto hay de inflación y cuánto te subieron estos tipos. Mirá, la inflación es 230%. El celular te subió 566%. Mucho más que el doble. Es decir, si a los tipos el costo les subió 230, ¿por qué te subieron 566? Porque se lo pagás. Y porque hay 3 empresas y porque las 3 te lo suben igual. ¿Entendés? Y ahí te sacaron del bolsillo una cantidad de plata que después te voy a decir exactamente cuánto es. La medicina prepaga, 385%. Mucho más que la inflación. Estamos hablando de la salud. La educación privada, 380%. El miedo a salir de esa educación que se supone de élite. El cable, el internet, ¿sí? Que por cada zona tenés un monopolio, 330%. Otra que el motochorro, te la sacan del bolsillo. Te la estuvieron sacando del bolsillo todos estos años y te la siguen sacando. Mirá, a ver, monopolio y oligopolio se abusaron de las necesidades y de los gustos de una clase media que lo podía pagar, ¿entendés? Vos lo podés pagar y convalidar esos precios cuando te lo suben, a pesar que en muchos casos, además, el servicio es malísimo. Te cobran algo que después no te lo dan. Vamos a ver un caso. ¿A vos te anda el celular? Mira qué pasa cuando vos le decís a la empresa que estás pagando un 560% más y además no anda. Eso es el abuso, míralo. Trabajamos para brindarte cada día una mejor atención. Se me corta cuando estoy adentro de casa. No aumentan los llamados y se cortan las conversaciones. Lo que sucede es que muchas veces cuando nos encontramos dentro de grupos cerrados, ¿sí? Lo que es el tema de la señal por ahí no ingresa correctamente, ¿sí? Hay muchas veces que los lugares son estructuras muy grandes, por ejemplo un edificio dentro de un hospital o por ahí hay losa y el tema de la recepción de señal. No sé si has probado alguna vez, si te acercas a una ventana vas a ver que por ahí tenés mejor recepción. Pero no está garantizado con el servicio que yo pueda hablar adentro de mi casa. Tal cual. Movistar no garantiza lo que es la señal dentro de estructuras. Lamentablemente sí, con respecto a eso no se puede hacer nada de nuestra parte. No se puede hacer nada, te dice la empresa cuando la llamas. Te subió un 566%. Una vez y media más que la inflación. Y te dice, y no te anda. Y bueno, ¿qué va a hacer? Acércate a la ventana. ¿Y qué pasa con las prepagas? Las prepagas que te subieron un 400%. El doble que la inflación. ¿Qué pasa con las prepagas? ¿Qué pasa cuando reclamás? ¿Qué pasa cuando las necesitas? Vamos a verlo. La evolución de los precios de los planes del año 2001 hasta la actualidad muestra un 340% de incremento. Nosotros hicimos un seguimiento de 10 años del aumento de las prepagas. Las prepagas tenemos que tener en cuenta que aumentan cartelizadamente, todas juntas, prácticamente el mismo porcentaje. Y haciendo este seguimiento nosotros comparamos estos con los índices del INDEC y con los índices de las estimaciones privadas. Las prepagas cobraron en 10 años, terminan cobrando una cuota que está 80% por arriba de lo que sería tu cuota inicial actualizada por el costo de vida. A ver, hace rato que nosotros te venimos mostrando toda la cadena de valor, cómo te cobran de más desde el insumo a la fabricación, a los supermercados. Hace un tiempo que venimos trabajando con un grupo de economistas para tratar de hacerlo más visual. Entonces dijimos, bueno, ¿cuál es el ingreso promedio de la clase media? ¿En qué gasta la clase media? ¿Cuáles son sus principales consumos? Y vamos a ver ahí, en esos sectores, cómo te van sacando, cómo vas pagando de más. Entonces tomamos un ingreso familiar promedio de la clase media de 10.000 pesos y vimos cuánto fuiste gastando de más. De esos 10.000, ¿cuánto tenías que haber gastado y cuánto en realidad gastaste por el abuso de cada uno de esos sectores que nosotros te estuvimos mostrando en este tiempo? Vamos a verla, mirá, esta placa sobre un ingreso familiar de 10.000 pesos. Vos, con la inflación que hubo de 2008 a 2014, tenías que haberte gastado 3.200 manguitos, ¿sí?
Ganaste 10 lucas, me gasté 3.200 en el súper. ¿Cuánto te gastaste? Porque el súper subió casi el doble que la inflación, 5.400. Se te fue más de la mitad del sueldo en el supermercado porque hay 3 cadenas de supermercado que te la sacan del bolsillo. Celulares. ¿Quién va a dejar de usar un celular? Nadie. Entonces, con la inflación que había, de 2008 a 2014 tendría que estar pagando 110 pesos de promedio. ¿Sí? Una familia de clase media, 110 pesos de promedio. 300 pesos es la factura promedio. Medicina prepaga, con la inflación del 230%, que es un montón, tendrías que estar pagando 1.300 pesos. ¿Cuánto pagás con el abuso? 2.200. 2.200 pesos. Vos fijate cómo tu sueldo se va gastando de más, cómo te la van sacando, ¿sí? Monopolios y oligopolios que suben mucho más que la inflación. Educación privada, 520 pesos tendrías que estar pagando. ¿Cuánto estás pagando de promedio? 1.000 pesos. 1.000 pesos. Cable internet. Andá a salir del cable internet. ¿Quién quiere dejar el cable internet? Tendrías que estar pagando el paquete premium 440, lo estás pagando 630. Ahora mirá, yo te dije, vos ganás 10 lucas el ingreso familiar, ¿sí? Con la inflación, ¿qué es responsabilidad del gobierno? Con ese 230% que es muy alto, te tendrían que quedar 4.430 pesos. Todavía esos 10.000 para otros gastos, obviamente. ¿Cuánto te queda? Nada. 470 pesos. 470 pesos. ¿Por qué? Porque fuiste pagando de más, rubro por rubro, en lugares en donde es muy difícil salirte. Del supermercado sí podrías ir a otro lado, pero la gente va al supermercado. La gente va al supermercado. Y además está organizado de tal manera que las empresas, lo que pierden en el supermercado, que los aprieta, se lo cobran de más a los chinos o a los almacenes de barrio. Entonces es muy difícil zafar de ese abuso y te terminás gastando todo el sueldo en 6 o 7 rubros. Y no te... Mirá, vamos a hacer una síntesis de eso en una cuenta para ver cuánto te queda esos 10.000 pesos y cuánto te sacaron. Vamos a verlo. Sobre 10.000. Fíjate, con inflación te tenían que haber sobrado 4.430 pesos. Con abuso te sobraron 470. ¿Cuánto te estafaron? Porque no hay otra palabra. ¿Sí? 3.960 pesos. A ver, con esos 3.960 pesos podrías haber arreglado tu casa, ahorrar para cambiar el auto o para comprarte un auto si no tenés, llevar a los chicos, comprarle algo a los pibes, irte de vacaciones. Bueno, todo eso no lo tenés por el abuso, por todas esas cosas que te fuimos mostrando en muchos programas y que hoy te lo sintetizamos para que veas cómo pega en tu ingreso familiar lo que está pasando en Argentina y pasa en muchos países. Y es de última una responsabilidad de la falta de control, pero vos viste lo que pasa en este país. Cuando querés controlar, cuando querés poner una ley, a ver, con empleo y con plata en el bolsillo la clase media llegó hasta un lugar. Llegó a tener una renta importante. Parte de esa clase media lo perdió en manos de esto, pero además, a ver, la clase media argentina es una de las más marxistas del mundo, ¿sí? Yo te voy a mostrar uno de los casos quizás más exagerados o más absurdos para que veas qué te pasa en manos de los grandes fabricantes que con la publicidad te convencen de que compres determinadas marcas y entonces también dejás parte de tu guita por esa razón. A ver, el arroz es arroz, ¿no? Digo, ¿qué diferencia puede tener el arroz? No hay arroz, no viene arroz con leche, viene arroz. Bueno, el arroz, vos podés comprar una marca, ¿sí? Que es el Gallo, por ejemplo, que aumentó un 588%. Acordate que la inflación te dije que fue 230 en estos 6 años. Aumentó 588, casi 3 veces. ¿Por qué? Porque los dos arroces líderes de marcas son de la misma empresa. No compiten con nadie, es un monopolio. Ahora, la clase media compra este arroz. La clase media baja o la clase baja compra arroces que no son de marca, que vos no lo conocés, ¿sí? Acá hay uno que se llama Moneda, la mayoría quizás no lo conozca. Hay uno que se llama Dos Hermanos. ¿Cuánto subieron estos arroces que compiten? Porque hay más de 80 marcas, ¿sí?, que envasan arroz en el país, 108%. La mitad de la inflación. ¿Entendés? Bueno, la clase baja tiene una inflación, entonces, más baja que la de la clase media. ¿Por qué? Porque donde hay competencia, no hay semejante inflación.
Esa es una de las cosas que está pasando. Ahora, en general nadie te la cuenta y lo único que tenés vos es un ataque constante de la publicidad para venderte el que aumentó 588%. ¿Sí? Otra cosa que pasa, y por eso los problemas de la clase media, que tienen ataques de distintos lugares. Los pobres, acá había cualquier cantidad de indigentes en este país, ¿sí? Se los sacó a casi todos. Hay muy pocos indigentes, ¿sí? Ahora hay pobres con muchos subsidios, ¿sí? Que son subsidiados por ¿quién? ¿Quién subsidia a los pobres? En general, la clase media. En general, la clase media. A ver, uno de los precios que se cuidan para que los pobres puedan consumir es el precio de la leche. Mirá, te voy a dar este ejemplo. La leche subió, en vez de subir un 230%, como la inflación, subió mucho menos, un 72%. Vos decís, mirá qué bueno que son los de esta empresa, no me subieron mucho la leche. Pero obviamente, de algún lado tienen que sacar la guita. ¿Quién la pone la guita? La clase media que consume otros productos. Mirá esto, el Activia subió un 417%. ¿Entendés cómo la clase media hay un subsidio cruzado? Y en vez de subsidiar a los pobres, la clase alta la subsidia la clase media. Mirá, el Danonino subió un 782%. 782, una locura, una locura. Bueno, con esto subsidias la leche. El queso cremoso, un 488%. Y el Serenito, un 722%. ¿Se entiende? Así se fue consolidando una inflación para la clase media y una inflación para los pobres. Por eso vos tenés una clase media muy grande, pero hay una parte de ella que está subsidiando a la vez a los pobres, ¿sí? Por estrategias de marcas que lo llevan a ese lugar. Eso está ocurriendo y por eso, entre otras razones, mucha clase media está enojada con el gobierno. Está enojada con el gobierno porque está esquilmada por estas empresas. ¿Y la responsabilidad última de quién es? Todas las responsabilidades últimas son del gobierno. Ahora, volvamos al principio. La clase media, esos Simpsons que tenemos ahí, es lo que se está yendo a buscar para ganar las próximas elecciones. ¿El gobierno tomó medidas para ayudarla? Tomó medidas. El tema es si son suficientes. Vamos a ver las medidas que tomó y después vamos a hablar de si son suficientes o no. Las medidas que tomó para la clase media. Flexibilización del cepo, una exigencia de una parte de la clase media. Precios cuidados para las marcas hay, es decir, para los que son de la clase media. Procreauto, para que la clase media pueda comprar un auto a pesar de los problemas que hay. Un techo para los préstamos de los bancos, es decir, cuando sacás un crédito hay un techo, no te pueden cobrar lo mismo que antes. La suba del plazo fijo, ¿quién hace el plazo fijo? Obviamente la clase media y no los pobres. Y el ahora 12, que es para las tarjetas. A ver, ¿alcanza esto para que esa clase media vuelva a mejorar su situación? Y algunos sí, hay otros no. El gobierno necesita recuperar esa clase media. ¿Alcanza con estas medidas? A mí me parece que no. Mirá, consultamos a dos economistas, a Aldo Peñanelli y Andrés Aciaín, sobre el problema de la clase media, que es el problema que están debatiendo todos los candidatos. Vamos a ver. La economía argentina, podemos decir que desde el 2003 a la fecha, obviamente pegó un salto, ¿no? En lo que es niveles de producción, niveles de ingresos, de consumo. Y esto generó el beneficio de todas las clases sociales. Si no hubiera una mejora en los sectores más bajos, la clase media vería perder sus oportunidades laborales y se vería deteriorada su capacidad de ingreso y consumo. Cada crisis hay traspaso de clase media a clase baja. Eso a mí me preocupa la actual crisis. Si no se le pone un límite y no se acuerda políticas de Estado entre los distintos sectores, corremos el riesgo que nuevamente sectores de clase media que se han recuperado en la última década vuelvan a caer. Esto es lo que hay que evitar. Y alcanza para recuperar esa parte de la clase media que se fue. Y a mí me parece que no, a mí me parece que hay que ir hacia un plan de baja de la inflación de largo plazo. Por ahí esta medida de disminución gradual de los subsidios puede ayudar en algo, ¿sí? Pero por lo menos empezar, por lo menos que la gente vea que deja de subir la inflación y que está bajando. ¿Y qué más? Y bueno, y hay que evitar esos abusos. ¿Y cómo? Y no sé, y usen la ley de abastecimiento
la ley mal llamada de abastecimiento o cualquier otra, pero esos abusos son los que están sacando la mitad de lo que vos ganás. Y además el gobierno tiene que pensar que si creó 11 millones de clase media, y bueno, tiene que hacerse responsable de su disconformismo. Y tiene del otro lado algo con lo que es muy difícil competir, porque lo que hay del otro lado son promesas. Y es difícil competir contra las promesas, ¿sí? Porque obviamente el candidato te va a decir, mirá, te voy a mejorar la vida, pero a la vez te va a decir, y yo te voy a quitar todos los subsidios. ¿Y cuánto sale quitar todos los subsidios? Y mirá, hoy la luz de un departamento de 70, 80 metros, si no tuvieras ningún subsidio, y te saldría 3.000 pesos por mes. ¿Cuánto? Y sí, 3.000 pesos por mes. Si no tenés ningún subsidio, sacás toda la cadena de subsidios, y sí, te saldría eso. Entonces te quedás sin clase media, y entonces te quedás sin clase media. Es decir, los subsidios en algún grado, y de alguna manera, son necesarios. Ojo con las promesas que después son difíciles de cumplir. La clase media es lo que van a pelear Scioli, Macri, Massa y lo que la presidenta está tratando de recuperar. Pero hay ganadores en este modelo que están arriba y que son los que capturaron esa renta. Y si no vas por ellos, si no tratás de que ellos dejen de capturar esa renta, va a ser muy difícil cumplirle cualquier cosa a esa clase media. Pero ya llegó Pedro Brigger, hoy ganó Dilma Rousseff, hoy ganó el Partido de los Trabajadores, el país más grande de Latinoamérica sostiene un gobierno progresista. Ya lo vamos a hablar con Pedro Brigger. Buenas noches, esto es Economía Política.